Hoy los trabajadores del sector público paralizaron y salieron a las calles en apoyo a sus compañeros del registro civil que cumplen un mes movilizados. Los funcionarios exigen montos y plazos al Ministerio de Hacienda, cartera que dice no tener más recursos. Yo lamento profundamente que los acercamientos que hubo ayer entre los representantes del gobierno y los representantes de los trabajadores del registro civil no hayan llegado a buen puerto. Mientras los dirigentes más fortalecidos que nunca dicen no sentirse amenazados y culpan al gobierno de la extensión del paro. Acuérdense que yo tengo amenazas de muerte. Si 2 monedas no me hacen daño, si la muerte no me hizo daño, si las amenazas de muerte no me han hecho daño, y ustedes me conocen bien, ni un accidente cerebrovascular me ha matado. Si este gobierno no me va a matar, no tengan miedo. Y el gobierno, más que respuestas, insiste en que los funcionarios vuelvan mañana a trabajar. Y nos sorprende que un gobierno que lucha en el Parlamento porque exista una reforma laboral donde no exista trabajadores que reemplacen a trabajadores en huelga, hoy día se constituya como rompehuelgas. Un paro nacional que se da a puertas de una nueva discusión del reajuste del sector público, porque esto es noticia. Vamos a hablar precisamente de este tema. Estamos en el estudio con Norberto Díaz, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Muchas gracias, Norberto, por acompañarnos en el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. La postura de la CUT frente al paro del registro civil, 30 días de movilización, y hoy además tuvimos la adhesión por parte de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. Bueno, la decisión de la CUT es respaldar tanto a la ANEF como a los trabajadores del registro civil y también respaldar el llamado al diálogo. Yo creo que todos esperamos que este paro termine lo antes posible, pero que termine sin un gobierno que quiera a los trabajadores de rodillas, porque me parece que el gobierno ha ido apagando este conflicto con benzina. Han habido amenazas de sumario, el subsecretario del Interior se cree comisario de este país, amenazando a los dirigentes con aplicarle la Ley de Seguridad Interior del Estado. Por tanto, la CUT solidariza con la demanda de los trabajadores del registro civil y con los trabajadores públicos y hacemos también un llamado, sin lugar a dudas, a que haya diálogo, porque hay mucha gente que la está pasando mal, no solo los trabajadores, aquí los trabajadores del registro civil la están pasando mal, ellos no quieren seguir en huelga, ellos lo que quieren es un trato digno, y por otro lado hay miles de ciudadanos y ciudadanas que tienen trámites que hacer, que la están pasando mal, que necesitan recuperar sus documentos y hacer trámites, así que yo oro porque en estas horas haya diálogo y le pediría al ministro de Hacienda que saquen las amenazas y que reconstruyamos el diálogo. ¿De qué manera se puede reconstruir este diálogo con posiciones tan encontradas como la de los funcionarios y el gobierno diciendo que simplemente no hay plata para los bonos que los trabajadores están solicitando, y por su parte los trabajadores llaman al gobierno a cumplir ciertos compromisos? Mira, es difícil reencontrar el diálogo, pero hay que buscarlo, hay que aferrarse a la mesa y tratar de encontrar un acuerdo. Pero yo me pregunto, y le pregunto a la gente que nos está escuchando, ¿por qué el gobierno espera 30 días para hacer una oferta? ¿Por qué el gobierno opta por el camino de la represión, de la amenaza, del sumario? ¿Podría ser una señal, pensando en que estamos a puertas en que se inicie la tramitación y la discusión del reajuste del sector público? Ya se está hablando de ciertas cifras, 8%, dicen los trabajadores de la ANEF, incluso Raúl de la Puente culpa al mismo gobierno de esta paralización. Yo creo que la responsabilidad de un paro que se prolonga ya por 28, 29, 30 días es responsabilidad del gobierno. Aquí la responsabilidad de que este paro se haya prolongado es responsabilidad del Ministerio del Interior y del Ministerio de Hacienda. El Ministerio del Interior, que lo único que entiende es reprimir, y ahí están las declaraciones del comisario Alegui, que cree que aquí es pura policía. ¿Usted cree que en este caso no se debería aplicar en ningún caso la Ley de Seguridad de Estado? Lo que pasa es que, mira, los diputados... A pesar de que estamos hablando de una huelga ilegal. Es que lo que pasa es que para algunas cosas se usa la Constitución y para otras no se usa la Constitución. El gobierno quiere cambiar la Constitución porque dice que es ilegítima, y de hecho es ilegítima porque se hizo en dictadura, y amenaza, por un lado dice quiero cambiar la Constitución y por otro lado dice les voy a aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado. La gente que nos escucha tiene que saber que el año 1989, cuando la Concertación, con el apoyo del Partido Comunista y muchos opositores, recuperaron la democracia, se comprometieron política y moralmente a jamás usar la Ley
antiterrorista contra nadie en Chile, porque es una ley que viola proceso y que es legítima. No puede el señor Alegui, que cada vez que abre la boca parece que deja la escoba, amenazar. Entonces yo creo que ahí el gobierno ha actuado mal porque ha ido apagando el incendio. Si no, pregúntese por qué 30 días para una oferta, ¿por qué no le hizo la primera semana? ¿Por qué quiere esperar el gobierno que los trabajadores vuelvan arrodillados a pedir disculpas? ¿Cómo evalúa la CUT al gobierno o al Estado de Chile como empleador en este tema? Se lo pregunto por lo que decía también en el día de hoy Raúl de la Puente, cuando se impide a los trabajadores del sector público tener una negociación colectiva o bien participar de una huelga, y además se traslada a funcionarios de otras reparticiones a atender todas las necesidades que hay en materia de obtención de documentos en el registro civil. Podríamos estar hablando ahí de quebrantahuelgas. O sea, yo creo que el Estado es un mal empleador. Es un mal empleador primero porque tiene a miles de trabajadores a honorario durante años, sin vacaciones, sin seguridad social. Todos los años los contratan en enero, no saben si en diciembre van a seguir. Cuando cambia un gobierno, echan a miles para afuera. Llega el otro gobierno, echan otros miles para afuera. No puede ser. Cuando cambian los gobiernos, lo que tienen que haber, la carrera pública es una carrera profesional, es una carrera seria, no importa tu color político, pero aquí el Estado no solamente responde con empleo precario y con muchos y miles de trabajadores públicos que ganan el sueldo mínimo. Miren, perdónenme que yo lo tengo que decir aquí, este es un canal de una iglesia de inspiración cristiana. ¿Cómo el gobierno se le ocurre atacar a los trabajadores del registro civil diciendo que ganan mucho cuando el 70% de los trabajadores del registro civil, perdónenme, son mujeres de sectores populares y de clase media y clase media baja? No hay gente rica que esté ganando, por favor, el gobierno ha mentido. No hay gente que gane $1 millón de pesos promedio, esa gente. Todos los trabajadores públicos saben que dentro del sector público, los trabajadores del registro civil hasta hace 7 años eran los peor pagados. Nos quedan 20 segundos, Norberto. Te quería preguntar si la CUT se sumaba sí o no a las movilizaciones del registro civil, así como hoy se sumó la NEF. Nosotros nos sumamos a las movilizaciones en la medida que podemos participar, pero también nos sumamos a la demanda porque haya un diálogo, para que el gobierno se aferre a la mesa y por favor terminemos con este conflicto, porque los trabajadores, cuando queremos pelear por nuestros derechos, no queremos conflicto, queremos diálogo, y por eso estamos peleando por una reforma laboral sin letras chicas. Muy bien, pues Norberto, te agradecemos por estar junto a nosotros. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a ir a pausa, pero antes, revisando una opinión de ustedes desde sus casas. Recuerde que nos pueden escribir al hashtag Esto es Noticia. Vamos a revisar precisamente lo que nos escriben. Te Amo Valpo nos dice: ¿cuánto tiempo es que necesita Estado y funcionarios para flexibilizar posturas y quienes necesitan trámites urgentes? Con esta reflexión hacemos pausa y volvemos de inmediato. Marco Enríquez Ominami sigue siendo el político con más futuro. Así da cuenta el resultado del último barómetro de la política publicado por Cerc Mori. La encuesta ubica 10 números más abajo a los expresidentes Lagos y Piñera. Los políticos en ejercicio, la senadora Isabel Allende y el diputado independiente Gabriel Boric, se posicionan con un 7 y un 6% respectivamente. Conversamos con nuestro analista Marco Moreno. ¿Cómo estás, Marco? Gracias por acompañarnos. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Partamos por estos datos que nos entrega la encuesta Mori, que tienen relación con los políticos con más futuro, que podríamos catalogar también de presidenciables. ¿Por qué a Marco Enríquez Ominami parece no tocarle el caso SQM, a pesar de que ya ha sido declarado ha sido citado a declarar como imputado en el caso Soquimich? Bueno, sobre esa pregunta habría que decir que la encuesta se hace entre el 1 y el 15 de octubre, ¿no? Todavía no estaba suficientemente clara la información que se ha ido conociendo respecto a la participación, a lo menos del jefe de campaña de Marco Enríquez Ominami, en transacciones con Soquimich. Por lo tanto, Marco Enríquez Ominami también pidió postergar su comparecencia ante los fiscales. Por lo tanto, el daño todavía no fue significativo, lo vamos a conocer seguramente en una próxima medición, cuando sí esto esté mucho más puesto en los medios de comunicación, Marco Enríquez Ominami yendo seguramente a declarar ante los fiscales, y ahí seguramente el impacto va a ser significativo, tal como ha sido en el caso de Andrés Velasco, tal como ha sido en el caso de los políticos, Fulvio Rossi, que han estado involucrados justamente en estos hechos. Y podríamos decir que la dinámica sigue siendo similar para el expresidente Sebastián Piñera, porque a pesar de él no verse involucrado directamente, sí cercanos a él han estado involucrados de alguna manera u otra en financiamientos irregulares de campaña. Sí, yo creo que también, y fíjate que si la pregunta fuera sobre, se les consultara a los encuestados qué opinan sobre el rol de estos actores, ¿no es cierto?, que de políticos con más futuro tienen harto poco, porque los conocemos ya hace más de 15, 20 años que existen en la política chilena, ¿no? Marco Enríquez Ominami ha participado en 2 elecciones, Lago fue presidente, Piñera fue presidente, o sea, tú dices,
con futuro. ¿Y qué pasa con el resto de los liderazgos? ¿Dónde están A los eso otros quería ir liderazgos? también, porque aparece el expresidente Ricardo Lagos, junto con el expresidente Piñera, ya ambos tuvieron la posibilidad de dirigir el país, y sacan de camino a nuevas figuras como Giorgio Jackson o Camila Vallejos, posicionando ahora a otra política con futuro como es Isabel Allende, y también a uno nuevo en estas lides como es Gabriel Boric. Bueno, y quedan fuera otros que uno podría mencionar como Ricardo Lago Weber, qué sé yo, Carolina Toá, o el mismo Manuel José Antonio Sandón por parte de Renovación Nacional. Es decir, efectivamente aquí no hay una renovación de liderazgo, lo que habla un poco mal de la política chilena, porque efectivamente son los mismos los mismos representantes de la élite política, son todos miembros de la élite, que siguen apareciendo y que siguen ocupando posiciones y que siguen estando, digamos, en los primeros lugares. Yo, como te digo, tanto a Piñera como a Marco Enrique Minami seguramente les va a afectar en la medida que sean mucho más expuestos ante los medios de comunicación, yendo a declarar, haciendo, ¿no es cierto?, teniendo que defenderse de las acusaciones que se les imputan, y por lo tanto eso podría erosionar o yo diría mermar la adhesión que la gente podría tener respecto a sus candidaturas. Marco, pasando de los políticos con más futuro, veamos lo que está ocurriendo con el actual gobierno. Tenemos también cifras que están apareciendo en nuestra pantalla, lo que ocurre con la aprobación y la desaprobación de la presidenta Michelle Bachelet. Ahí lo vemos, un 57% desaprueba, un 36% aprueba y un 21% tiene credibilidad de la presidenta Michelle Bachelet. Son cifras que se mantienen más o menos similares a los sondeos anteriores. Más o menos similares respecto de esta encuesta y respecto de las otras, sí, que es como conocido, donde está en 61-62% de aprobación. Es decir, la desaprobación ciertamente ronda los 60 puntos, o sea, de cada 10 personas, 6 de los encuestados desaprueban la gestión del gobierno. Y tú ves hoy día con el caso que mostraban en la nota antes del registro civil, con las situaciones que están ocurriendo con el paro de los empleados fiscales agrupados en la NEF. Eso puede mermar la medición futura, las mediciones futuras que también existan. Daña sin duda la imagen de la presidenta en términos de su capacidad de gobierno para resolver los problemas. Hay otro dato que llama poderosamente la atención, que tiene que ver con el aumento en la aprobación que ha tenido la oposición, y ahí lo estamos viendo con este nuevo conglomerado Chile Vamos, que aumenta de un 17 a un 22% desde enero a la fecha. ¿Es interpretable esta cifra en relación a la desaprobación que también hay hacia el gobierno? Sí, yo creo que hay algún trasvasije, pero muy menor, porque yo creo que en general la oposición no logra capitalizar el descontento o la desaprobación, que es bastante alta. La oposición no la logra, digamos, capturar. A pesar de que ya no se llame alianza, que tenga otro nombre, otro logo, nuevos partidos políticos también. Y puede ser que la gente crea que estamos hablando de otra cosa, ¿no? Toda la gente está informada como la que ve este noticiario, ¿no? Entonces, no todo el mundo está suficientemente al tanto y puede pensar que este Chile Vamos es una agrupación distinta. A eso también apuesta Renovación Nacional y la UDI con este nuevo nombre, ¿no? Y puede ser que eso marginal del aumento tenga que ver con eso, pero yo creo que la oposición no ha sabido capitalizar los problemas que ha tenido el gobierno y por lo tanto está en una situación tan desmejorada como lo tiene el oficialismo hoy día. Y por eso tampoco ha logrado posicionar una figura presidencial para las próximas elecciones, a pesar de que solo el expresidente Sebastián Piñera aparece dentro de los políticos con más futuro con un 9%. Ciertamente, no ha podido generar liderazgos que puedan aprovechar el descontento, capitalizar, digamos, el malestar que hay en relación con el gobierno y la falta y la dificultad para resolver problemas, ¿no? Que ha sido fundamentalmente lo que hemos comentado en nuestras encuestas, que es lo que muestran las encuestas. Lo que muestra la encuesta es que el gobierno no está resolviendo los problemas, no está teniendo los resultados que la gente esperaba, no está contribuyendo a que me resuelvan mis problemas, por ejemplo, de hacer un trámite tan importante como tener un carnet de identidad, un papel de antecedente o inscribir a tu hijo. Serían puntos más para la presidenta si es que ella también lograra posicionarse como la gran intermediadora en el conflicto del registro civil, aparecer ella como una respuesta a este problema. Ayer veíamos que Ana Lía Uriarte, una de las asesoras más directas de la presidenta, había participado en una de las reuniones con los funcionarios. Sin duda uno esperaría eso, que hubiera un mayor involucramiento de otras autoridades del Ejecutivo, porque recordemos que hasta ahora la ministra Blanco estaba muy sola. El propio ministro de Hacienda dijo, bueno, este es un problema que debe resolver el Ministerio de Justicia. También se hizo un lado, el ministro del Interior tampoco está teniendo una actuación muy significativa, por lo tanto yo creo que sería oportuno una intervención de un nivel bastante más alto, digamos, para intentar buscar una solución a este problema que ya se prolonga por más de 30 días. Marco, te agradecemos como siempre por analizar estos datos junto a nosotros. Gracias, Gabriela. Vamos a hacer pausa, pero antes queremos revisar opiniones de ustedes a través del hashtag Esto es Noticia. Usted sabe que puede compartir sus impresiones junto a nosotros. Tenemos aquí nuestra pantalla. Cristian nos dice, hoy en Chile no hay liderazgos claros. Lagos representa la organización,
la dirección y la protección, es lo que nos dice Cristian 2014. Y Orlando Vargas nos dice, más avanzados los casos judiciales, es probable que cambie y reordene completamente el naipe de figuras políticas, concordando entonces con lo que conversábamos hace un ratito en esta noticia. Gracias, Marco, hacemos pausa y volvemos enseguida con más. En noviembre comenzará a regir la ley Ricarte Soto, que en un comienzo incluirá 11 enfermedades. De hecho, hoy fueron publicadas las patologías de alto costo que recibirán financiamiento por medio de esta ley, tanto para enfrentar su diagnóstico como su tratamiento. Conversamos con la doctora Ana María Arriagada, vocera de la Alianza Chilena de la Agrupación de Pacientes. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias a ti por invitarnos. Estamos hablando de las primeras 11 enfermedades raras o de alto costo que van a ser parte de la ley Ricarte Soto. Entiendo que son por lo menos 2.400 los pacientes que se verán beneficiados. Es un avance importante, son enfermedades que son muy caras y que era necesario abordar desde el primer día. Absolutamente. Estos son pacientes, primero, que requieren su tratamiento porque impacta en su posibilidad de vivir y en su calidad de vida en forma notable. De hecho, para poder entrar a ser beneficiado por esta ley, en el fondo uno de los requisitos es que exista un protocolo con un tratamiento que esté aprobado en Chile y que esté disponible y que estos enfermos cuenten en el fondo con un prestador o con prestadores que sean capaces de dar e indicar esos tratamientos. Así que es un gran avance. Sí, tenemos una gráfica que da cuenta de las enfermedades, de las 11 patologías incluidas dentro de lo que es la ley Ricarte Soto. Son enfermedades muy raras, que hasta los nombres son difíciles de mencionar. Pero me quiero quedar con una, doctora, que usted me comentaba en comerciales, la tirosinemia tipo 1. El costo de este tratamiento es de 25 millones de pesos mensuales. Exactamente. Y hay un caso en nuestro país, o quizás más de uno. Exactamente. Son alrededor de 19 pacientes, un poco menos de 20 pacientes los beneficiados. Estos son pacientes que en el fondo para alcanzar una sobrevida necesitan este tratamiento y por lo tanto estas son familias que es exactamente lo que en el fondo Ricarte Soto, a quien debemos la marcha por los enfermos, ¿cierto? A ellos él se refería. O sea, estas son familias que si han sobrevivido ha sido porque han estado permanentemente haciendo todo tipo de bingos, eventos, consiguiendo ayudas por diferentes lados, en el fondo haciendo, de alguna manera, siendo la excepción de la ISAPRE o consiguiendo ayudas extraordinarias en FONASA. O sea, son familias que viven un verdadero calvario por conseguirse un tratamiento. Los pacientes que se verán beneficiados, doctora, son independientes del estrato social al cual pertenecen, porque me imagino que una familia de cualquier estrato social no podría solventar un costo de 25 millones de pesos mensuales. Exactamente, ese es el espíritu un poco de esta ley, ¿cierto? Es asumir que llegada una necesidad, todos somos igualmente pobres, en el sentido que realmente todos nos vamos a la ruina con enfermedades de este tipo. Y también tiene que ver con un espíritu que un poco también está en el auge, y que es en el fondo ir asentando un sistema de salud que sea igual para todos y que sea establecido como un derecho. Y por lo tanto este beneficio se consigue superado el umbral por todo aquel paciente que tenga un ingreso que en el fondo está estipulado que son alrededor de 200, que este tratamiento le cueste más de 200, 250 mil pesos al mes, independiente de su ISAPRE, de su seguro de salud, independiente de si es de las Fuerzas Armadas, ISAPRE, y por lo tanto están todos cubiertos. Me imagino, doctora, que no todos los pacientes crónicos ni que tengan enfermedades raras están incluidos dentro de estas 11 patologías. Se va a avanzar el 2016, entiendo que el fondo son 30.000 millones de pesos y para el 2017 ya comenzaría a aumentar este fondo y del mismo modo se aumentaría la cantidad de enfermedades que conforman la lista. ¿Se llegaría entonces a mayor cantidad de pacientes de esa manera? Claro, la idea es que la ley cuando esté operativa en el año 2017 ya tenga un fondo de 100.000 millones de pesos. Esta ley va a cubrir alrededor poco más de 4.000 enfermos y yo quiero ser bien franca en decir, y yo soy vocera de esta agrupación que en el fondo ha sido una larga lucha de los pacientes y sus agrupaciones, que sin duda estamos conformes porque es el primer paso, pero estamos conscientes de que es uno de muchos pasos que siguen. Hay una sensación mezclada de alegría por algunos enfermos que se vieron beneficiados y sus familias, pero hay muchos otros que están a la espera. Y por lo tanto lo que nosotros queremos hacer es seguir luchando para que en este país en el fondo la enfermedad no sea sino
una manera de establecer desde el Estado un derecho a tener un tratamiento y a poder insertarse en la sociedad y que eso sea independiente de lo que ganamos y más aún en enfermos que en el fondo tienen tremendas discapacidades o tremendos desafíos por delante. Doctora, le queremos agradecer por estar junto a nosotros, por conversar de estos temas que nos preocupan. Estaremos atentos a lo que pueda ocurrir a partir del noviembre entonces con la entrada en vigencia de esta importante ley. Que esté muy bien. Muchas gracias. Tenemos un mensaje para ustedes. El plan Cuenta Exacta Pro viene con el doble de gigas, ahora 3 gigas para disfrutar. Además puedes chatear por WhatsApp y navegar por Facebook y Twitter sin gastar tus gigas, más de lo que más te gusta. Con Claro es posible. Pausa comercial, espérenos, volvemos en instantes con más de estas noticias. Imágenes que indignaron a los usuarios de las redes sociales. La negación por parte de 2 mujeres a entregarle el asiento a una embarazada de 8 meses en el metro podría representar el estado de una sociedad individualista con escasa preocupación por el de al lado. Analizamos este tipo de comportamientos con Pablo Rojas, sociólogo, director del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central. Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. A ver, la imagen era 2 mujeres utilizando los asientos del metro, una utilizando uno que estaba direccionado principalmente a personas con discapacidad. Más que contar el video, veamos el diálogo entre estas mujeres cuando una increpa a las otras por no dar el asiento a una embarazada. Ahora le enseñamos, así le enseñamos a nuestros hijos, esa es la educación. Ahí sale embarazada. Niñas con guagua, minusválidos, ancianos. ¿Sabes que la pueden multar por eso, verdad? ¿Dónde hizo? Me parece un poquito que se tenga que decir una cara de 19 años. Lo voy a viralizar, así que... Varias cosas que analizar de este video. Primero, Pablo, el comportamiento por parte de las mujeres sentadas en un lugar que era destinado a discapacitados. Esa reacción tan egoísta, ¿o no?, frente a alguien que está en una situación o en una condición diferente. A ver, en una situación como esta, la primera reacción es: estamos perdiendo los valores, porque digamos, ahí se lo está encarando en esos aspectos, digamos. Uno podría verlo de distintas perspectivas. Uno podría decir, sí, hay una pérdida de valores, cómo estas señoras se sientan acá, hay una disrupción de la regla, en el fondo no le importa, tiene una actitud muy blasé, indiferente de que la persona que está al frente está embarazada. Sin embargo, cómo encara la gente, digamos, a estas personas y tratan de viralizarlo, uno podría decir, bueno, ojo, no es que haya una pérdida de valores, probablemente un acto como este, el de viralizar una situación como esta, nos dice de que la gente sigue teniendo este tipo de valores, que esos valores siguen estando vigentes, ¿ya? Sin embargo, casos como este no son tan regulares. En general se escapan de la regla. ¿Tú crees que los chilenos finalmente sí tenemos disposición para ayudar a quien está en una condición más desfavorable que la mía, dar el asiento, ser amable con alguna persona o tener respeto también por el que está al lado? Mira, dentro del aspecto de la vida cotidiana, la gente, si uno va por el metro, se da cuenta de que en general existe todavía ese tipo de prácticas. El cuidar a la persona que es anciana, la señora que está embarazada, digamos. Datos como los que estamos viendo hoy día son datos que son extraordinarios y por lo mismo, digamos, están en las noticias y por algo estamos sentados conversando sobre esto. Es un dato que es atípico en general, digamos. Y la reacción por parte de quienes ven esta situación que podríamos calificar como injusta, esta amenaza, te voy a viralizar, ¿es la justicia del siglo XXI? ¿Es la forma en que tenemos de hacer justicia con nuestras propias manos cuando vemos que algo no nos parece o que está fuera de lugar? Eso tiene una importancia bien interesante, por lo menos sociológicamente o antropológicamente. Digamos. Uno podría decir que este es el tipo de justicia del siglo XXI. En general, el juicio público es algo que nosotros hemos visto toda la vida, es parte de la sociedad occidental. Antes las personas que tenían culpa de algo se lo ejecutaban en la plaza pública,
ya no es nada nuevo. El tema es que la forma en cómo nosotros establecemos el castigo es completamente diferente. Hace siglos atrás se descuartizaba a la gente, se los decapitaba. Hoy día la sociedad es mucho más moderna y ha racionalizado sus medios de castigo. Hoy día, si bien no decapitamos a la gente, sí los cercenamos socialmente y psicológicamente, amenazándolos y viralizándolos. Esas personas que van a estar en pantalla y que salen y que después están en Facebook, mucha gente los va a escribir. Digamos, hay un cercenamiento que es simbólico. Con esas personas víctimas, entre comillas, de la viralización de un video porque están cometiendo un acto que no es el más adecuado? ¿Qué pasa con esas personas después del video? Ahí está el tema, ¿La digamos. vida les cambia 100%? ¿Aprenden la lección? Yo no sé si prenden la lección, lo que sí hay una sanción social, y la sanción social cuando es pública es tremendamente potente. Por eso te decía, claro, no le estaremos cortando la cabeza o cercenando, pero así hay un cercenamiento emocional, hay una sanción que es tremendamente pública y que tiene un impacto psicológico y simbólico sobre esas personas y los que les rodean, que es tremendamente poderoso. Yo me pregunto, ¿qué serán de esas personas cuando lleguen a su lugar de trabajo? Digamos, eso genera impactos en la vida cotidiana, en la forma de relacionarse con los otros. Recordando el caso de este médico de la ciudad Jardín de Viña del Mar que atacaba a una asesora del hogar con el perro. Bueno, él decía después que las consultas se le habían reducido en forma bastante importante. Tenemos opiniones de ustedes en su casa, hashtag esto es noticia, las comentamos por supuesto aquí en vivo. Nos dicen acá, si las mujeres no dan el asiento, los hombres son peores. Y tenemos otra opinión también que nos dice Marco, aunque no lo crean, son las mujeres las menos solidarias e indolentes ante sus propios pares. Y ese es otro tema que también quería analizar dentro de lo que veíamos. ¿Solidaridad femenina? ¿Existe ese concepto? Una mujer que quizás ya fue madre, ¿no solidariza con la situación en la que se encuentra esta otra madre que tiene 8 meses de embarazo y sabemos cómo son los traslados en el metro? Sí, claramente. A ver, yo no diría si hay una solidaridad o que pudiésemos categorizar o generar causalidad al respecto. Lo que sí está claro, digamos, es que la solidaridad sí existe, digamos. El tema es, uno tendría que contextualizar lo que pasa ahí, digamos. Bajo qué concepto, bajo qué valor se está mirando cierta situación. Esas señoras las que no dieron el asiento, podrían estar cansadas, pudieran haber tenido un día terrible, no les importaba absolutamente nada ese día y quizás todos los otros días fueron lo más solidarias del mundo, digamos. Eso tiene que ver también con una cuestión bien contextual y bien circunstancial. Lo que sí está claro, digamos, es que valores como la solidaridad o que tienen que ver con la importancia que nosotros le damos a las personas que están embarazadas porque son mamás, el concepto de mamá sigue siendo tremendamente importante en Chile, por lo tanto, hombres y mujeres en general, y voy a hablar solamente de la generalidad porque esto es un caso muy extraordinario, en general se les respeta mucho. Lo mismo con las personas discapacitadas, cuando vemos que los estacionamientos, por ejemplo, de discapacitados, a la larga sí se respetan después de todo el trabajo que se ha hecho año a año para posicionar también los derechos de las personas. Exactamente, y no olvidemos que también son asuntos que están sancionados por la ley. Pero lo importante del asunto es que nosotros podemos advertir que refieren a sentimientos fuertes no solamente porque están en la ley, sino porque en el momento en que alguien comete un acto flagrante respecto a ese valor, la gente reacciona. Y lo que estamos viendo acá es una reacción de la gente. Pablo, te queremos agradecer por acompañarnos, por comentar este video que tenía una cantidad de visitas en Facebook y en Twitter, ni le cuento. Muchas gracias, Pablo, que esté muy bien. Nos despedimos, gracias por estar junto a nosotros. Siga la sintonía de UCB Televisión. Nos reencontramos mañana, que esté muy bien.